Y en este espacio quiero tributar un gran reconocimiento a nuestros soldados y marinos. Y lo digo porque ante lo expresado por el señor general secretario de la Defensa Nacional el día de ayer, más allá del contexto o de la descontextualización que hubiesen hecho de lo que él expresara, coincido plenamente con él. Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a la Procuraduría, a las distintas procuradurías del país. Por eso aquí quiero tributar un gran reconocimiento, porque en tanto logramos, y este es el compromiso que debemos asumir todos, y digo todos, porque no está solo en el ejercicio y en la tarea del presidente de la República, lo está en el de los gobernadores, lo está en el de todos los poderes del Estado mexicano, para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. En tanto logramos este propósito, quiero reconocer que no obstante, no siendo la misión que tienen confiada nuestras Fuerzas Armadas, con lealtad a la patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad, se han incorporado, han apoyado y están además decididos a seguir haciéndolo para asegurar, en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas porque han asumido efectivamente una tarea que en estricto sentido no les corresponde, pero que esa que han asumido con lealtad a la patria es la que ha permitido que hoy tengamos, no obstante la modernización en la que hemos venido trabajando, tengamos sí ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad. Estamos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantarnos las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer o no tienen esa capacidad. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. A la sociedad lo que le es importante es que no se metan a su casa, que no le roben su vehículo, que no le quiten su reloj, que no le secuestren a un familiar. Son las autoridades locales, los municipios, los estados, los que tienen que atender este tipo de delitos que son los que tienen molesta a la sociedad. El general secretario aseguró que la institución ha recibido una serie de embates y que los soldados ya se la piensan para combatir delincuentes. Ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. No está funcionando como debiera ser para que tengamos en la cárcel a quienes le están haciendo daño a la sociedad. Las autoridades ponen a disposición a los delincuentes y pues salen por este mismo sistema garantista. Ha hablado como nunca el secretario de la Defensa, Gabriel Guerra, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, Javier Tello, ¿cómo estás? Paco Calderón, qué gusto tenerte otra vez, Paco. Muy buenos días. ¿Qué les dicen estas declaraciones del general secretario, Gabriel? Pues yo creo que nos dicen lo que ya sabíamos, Carlos, y es que nos hemos tardado 10 años de más en preparar a las policías, preparar a todos los cuerpos de procuración de justicia del Estado, de los estados y de los municipios para hacer frente a su tarea. Lo que fue en un origen una emergencia,
decretada por el recién llegado presidente Calderón, se ha convertido ya en la norma cotidiana, absurda, porque yo creo que tiene mucha razón el general secretario en hacer esta advertencia. Uno, el entrenamiento de los militares no es no es para combatir al crimen común y corriente o para dirigir el tráfico. Y dos, bueno, ya es hora de que gobernadores, presidentes municipales, congresistas, a mí me encantaría ver a los congresistas más preocupados por crear fuerzas policíacas que por aplaudir o criticar a la Secretaría de la Defensa. No, totalmente. Yo creo que desde el día 1 se empezaron a escuchar opiniones de que no se podía arreglar esto con el ejército, que era un trabajo policíaco y no militar. ¿Por qué sale el secretario de la Defensa? ¿Por qué sale? Porque sale en este tono, que es algo absolutamente inusual. Bueno, yo creo que no es inusual en él. Yo creo que ya ha dado varias entrevistas, ha salido varias veces, alguien que habla muy claramente, que insiste en los temas que le importan a él como institución. Sí, el tono, bueno, a mí el tono, a mí me gusta un secretario de Defensa que hable con claridad y que diga las cosas que piensa, y sobre todo en este tema que lleva 10 años y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay gente, Paco Calderón, que ha dicho, y opinadores a partir de esas declaraciones, que dice, se está metiendo en política el ejército, no queremos que el ejército se meta en política, no debe de dar estas declaraciones el secretario de Defensa. Yo no lo leo así, yo lo que creo es que sí ya hay una molestia del ejército, porque desde que empezó esta guerra contra el narcotráfico se ha pedido que se le dé un marco legal a la actuación del ejército y la clase política se ha hecho el tío Lolo, ¿no? ¿Sientes que están en desventaja los soldados frente a los criminales? Claro que sí, bueno, estamos... El ejército mexicano no está hecho para pelearse con otros países. El que piense eso o que piense que para eso está el ejército está mal. El ejército está para ver la seguridad interna. No hay peor enemigo más poderoso ahorita que el narcotráfico y el ejército debe de combatir el narcotráfico, pero tienen que darle un marco legal para hacerlo. El narcotráfico, al no haber marco legal, tiene carta blanca para hacer lo que quiera y tiene el financiamiento y tiene el armamento para enfrentarse severamente al ¿Pedirías ejército. más facultades para las Fuerzas Armadas? Sí, claro. Yo no, de hecho, yo creo que parte del problema es que pensar en esto como una guerra es de entrada un gravísimo error. En un sentido tanto empírico como moral. Es decir, no hay un enemigo, no hay un campo de batalla, no hay un fin a esta guerra. Pensar que puedes derrotar al crimen organizado es como pensar que puedes derrotar al terrorismo. La guerra del terrorismo es lo mismo. Y además, al hablar de guerra, creo que le das y permites una serie de cosas que se permiten en la guerra que no se deben de permitir en el combate al crimen organizado, que tiene que ver con violaciones a derechos humanos. Que en la guerra se permiten, es decir, una guerra justa, se vale, tú matas. Aquí no, tú arrestas, tú procesas. Entonces yo creo que de entrada la idea, y así arranca esto, no es culpa del ejército, es culpa de un presidente que así lo plantea como una guerra. Y yo creo que esa metáfora nos ha hecho mucho daño. Yo me iría un paso atrás. O sea, la culpa no es toda, porque se le planta toda a Felipe Calderón. Es de quienes permitieron que el monstruo del narcotráfico fuera creciendo, fuera sentando sus reales, que creyeron que las amenazas a la seguridad nacional no eran las del crimen organizado, sino eran las de la guerrilla y de otras cosas, y se olvidaron del narco y ahí dejaron que creciera, juguetearon y coquetearon. En el sexenio de Fox fue gravísimo, es cuando empiezan las matazones en serio, es cuando empiezan a rodar las cabezas en las discotecas y en los bares, es cuando en Cancún se empiezan a dar casos que ya afectaron Laredo, directamente a la industria turística, en Laredo, en muchos lugares. Y Calderón lo que hace es tomar una decisión de emergencia que se tenía que haber planeado 10 años antes. ¿Más facultades para el ejército? Marco legal y entender. Yo creo que el ejército, ahí coincido parcialmente con Paco, el ejército está para enfrentar los enemigos internos, sí, pero no para dirigir el tránsito. Paco. Yo nunca he visto al ejército dirigiendo el tránsito, salvo cuando bloquean carreteras. Yo lo que creo es que urge un marco legal precisamente para que el ejército no salga a combatir sin fusil. Es decir, yo te mando a ti para que me frenes las cosas y en el momento en que gritan los de los derechos humanos, entonces va para atrás y el culpable es el ejército y no el político que envió al ejército esas tareas. A mí me parece especial la declaración que hace el secretario cuando dice, pues los soldados se la están pensando, porque entre que no tienen un marco jurídico que los proteja y tienen el acoso de derechos humanos, se han pasado las organizaciones de derechos humanos en escrutar a las fuerzas.
Bueno, hay de todo, hay de chile dulce y manteca, ¿no? Hay organizaciones de derechos humanos que en realidad son activistas políticos que traen una agenda ulterior y hay otros que sí son organizaciones que velan porque el país se mantenga dentro de los límites civilizados. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, yo creo que tenemos un serio problema de derechos humanos, o sea, no creo que se hayan pasado, yo creo que tenemos un serio problema y es el inevitable resultado de usar las Fuerzas Armadas para este tipo de cosas. Lo vemos en todos los países donde esto sucede, no solamente aquí en México, es decir, otra vez no es un tema del ejército mexicano, es un tema de usar ejércitos como los usaron en Irak, en Afganistán, para hacer cosas para los que no fueron entrenados. Gabriel. Mira, yo creo que aquí, de nuevo, nos tenemos que regresar. En un país que no tiene Estado de Derecho, que no tiene un sistema judicial eficaz, no es nada más el ejército. Las policías son las primeras que violan cotidianamente los derechos humanos. Lo que me llama la atención es que no hay tanta alaraca y no hay tanto ruido en torno a eso. Y sí lo hay, y justificadamente. Mira, yo creo que sea el ejército, sea la Marina, sea la Policía Federal o sean las policías locales, los derechos humanos se tienen que defender. O sea, yo vengo de una generación en la que muchísima gente creció con la cárcel, con la represión política y con los abusos cotidianos. Tú le tenías más miedo en mis épocas de adolescente a un policía que a un asaltante. Se lo sigues teniendo. ¿No? Y probablemente, bueno, en muchos lugares, fuera de la Ciudad de México, sucede cotidianamente. ¿Cómo arreglas eso para que haya cumplimiento de la ley y para que haya un proceso judicial certero? Bueno, yo lo que veo es precisamente eso, que ya nos acostumbramos a que las policías son corruptas y por eso tiene que entrar el ejército. Se viene discutiendo muchísimo sobre hacer una Guardia Nacional desde hace 2, 3 sexenios y no se ha movido un dedo al respecto. Se debería tener una policía federal eficaz para poder mandar de nuevo